Es un placer tener en esta tarde a Alejandra Palacios, quien es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Así que, pues muchas gracias por el tiempo, Alejandra. A ti, Samuel, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Señora presidenta, suena a obra de teatro, pero no es así, señora presidenta. Díganos para empezar, ¿quién es usted, profesional y laboralmente hablando? ¿Quién es Alejandra Palacios? Bueno, pues soy una economista que me he dedicado a los temas de regulación y de competencia en los últimos 15 años de mi vida, en distintos ámbitos, una época en la academia y otra época en un centro de investigación. Y ahora me toca estar del lado de la autoridad, analizando los mismos temas, que es la regulación y la competencia. La pregunta tiene que ver porque es muy joven Alejandra Palacios, y es la única mujer en un grupo de 7 comisionados de este nuevo organismo antimonopolios del país. En ese sentido, ¿ha recibido algún tipo de comentario sobre su juventud en este corto tiempo que tiene al frente de la comisión? ¿Qué le dicen sus críticos al respecto? Pues yo creo que estamos en una época en el gobierno en donde hay muchos jóvenes. O sea, sí, claramente soy joven, pero cuando uno mira alrededor y ve a otras autoridades y quienes están tomando ahí las decisiones, tampoco creo necesariamente que sea yo tan joven. Mi colega en el Instituto Federal de las Telecomunicaciones es de mi edad, por ejemplo, ¿no? Entonces él también es muy joven. Y supongo que, y esto no me lo han dicho, pero que fuera yo joven, pues causó un poquito de expectativa, ¿no? A ver cuánto sabe, qué tan entrona es, ¿no? Y pues esas ideas pues se irán disipando en el tiempo conforme vayan viendo los trabajos de la comisión. Y pues el hecho de ser mujer, supongo que el hecho de que sea mujer no tuvo que ver en mi llegada a la comisión. Como tú bien sabes, fue un proceso competido, muy largo, muy duro, fue un proceso muy duro, y finalmente al presidente le presentaron unas listas de personas y yo tengo entendido que escogió con respecto a los méritos y no necesariamente con respecto al género. Siempre vemos en la prensa fotografiada el rostro alegre de Alejandra Palacios. Esperaríamos que quien encabeza el organismo antimonopolios de cualquier economía tendría que ser un rostro adusto, duro, exigente, porque es el policía de la competencia de los mercados en una economía. Es un poco extraño ver figuras como la de Alejandra Palacios al frente de un organismo así. Pues, de entrada, muchas gracias por decirme que en la presa me encuentras sonriente y alegre. Muchas gracias por la flor. Creo yo que, digamos, una cosa es ser el policía y otra cosa es necesariamente ser el malo. En esta comisión, y creo que ya lo he dicho muchas veces, no tenemos amigos ni tampoco tenemos enemigos. Nosotros lo que queremos es velar por que haya competencia en todos los mercados en este país, y mientras las empresas no tengan comportamientos anticompetitivos, pues no tenemos problemas con ellos, ¿no? Y mientras no haya barreras estructurales a los mercados, pues entonces tampoco tenemos por quién ir. Entonces, digamos, con cara amable y con muchas ganas realizamos nuestro trabajo todos los días. ¿Cuál es el sentimiento de Alejandra Palacios al presidir una comisión como esta, con las presiones que tiene una comisión, un organismo antimonopolios como este? Y cuando hablo de presiones no hablo en sentido figurado, seguramente. Pues me parece más que nada que es un tremendo honor. Le estoy muy agradecida al presidente de la República por haberme nominado y luego a los senadores por haberme ratificado, y no nomás ratificado, sino habiéndome nombrado como comisionada presidente. Este país vive un periodo muy especial en términos del espaldarazo del Estado mexicano hacia la competencia y hacia la modernidad de la economía en todos los mercados.
Todas las reformas constitucionales que vimos el año pasado tienen su componente de competencia, aunque no son reformas de competencia, todas tienen su componente, y yo creo que el Estado mexicano sí entiende que la competencia es la mejor fórmula para que la economía sea productiva y haya crecimiento económico. Entonces, presidir una institución nueva en este ambiente me parece más que nada un honor. Ahora, la economía mexicana es una economía, digamos, con enormes retos en materia de competencia económica. De hecho, ustedes mismos en su plan estratégico 2014-2017 hacen un listado relativamente amplio de sectores y mercados en donde el tema de la competencia es un asunto pendiente todavía, digamos desde la tortilla hasta el agua, pasando por el transporte carretero, etcétera, 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 una serie de mercados y de sectores que tienen este problema. De hecho, dice su plan, el propio plan estratégico, que una de las amenazas son los grupos de interés concentrados con poder económico y político. ¿A qué se refiere concretamente esta amenaza que se revela en el plan estratégico de COFECE? Bueno, esa amenaza está dentro de un marco que es el análisis FODA, que es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la operación de la Comisión. Y una de las amenazas que vemos es justamente que hay distintos grupos económicos o poderes fácticos en este país que a lo largo de muchos años han detenido que la economía se modernice, y justamente ahorita que estamos en la discusión de la ley secundaria, por ejemplo, una de las amenazas es que la ley no sea lo suficientemente contundente para que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato constitucional, que es que haya competencia. ¿En qué sentido la ley no es suficientemente contundente? Pudiera no ser suficientemente contundente. La iniciativa que mandó el presidente Peña Nieto, desde la perspectiva de los comisionados de esta comisión, es una ley favorable a la competencia. Es una ley que está muy bien pensada, que le da a la comisión nuevas herramientas y que luego, a su vez, le da nuevas herramientas y a su vez preserva cuestiones fundamentales de la ley vigente, digamos que sería la ley anterior, que son el corazón de la política de competencia. La amenaza pudiera ser que se diluyera en el Congreso. Esa podría ser la amenaza. Y pues esperemos que no. Yo estoy segura que no, porque son los mismos diputados y los mismos senadores que votaron a favor de la reforma constitucional, que es ambiciosísima. ¿Hay algún aspecto particular que podría diluirse en el Congreso que le preocupa a Alejandra Palacios? Pues a mí me gusta la ley en general como está. Obviamente es perfectible y hay textos que se pueden mejorar, pero digamos, cómo está arropada la ley y el concepto general de la ley y los principios que mantiene y sus articulados, a mí me gustan. Claramente ver una amenaza, pues no, o sea, sí conozco, por ejemplo, que la iniciativa privada le tiene ciertas preocupaciones. También ha habido expertos en competencia, ¿no?, que los han entrevistado, que también han externado otras preocupaciones. Y en el diálogo legislativo, pues obviamente la iniciativa del presidente se discute y ahí pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la ley final con la que vamos a trabajar? Pues hasta que veamos la que quede publicada en el Diario Oficial de la Federación. Digamos, dicho de otro modo, ¿hay aspectos sensibles de la ley que en manos de los diputados estos aspectos podrían modificarse y podrían representar una resta a esta muy buena iniciativa del Ejecutivo? Me parece un poco aventurado contestarte que sí, porque entonces estaría yo prejuzgando sobre las ideas de los diputados, ¿no? Básicamente los diputados, nadie se ha pronunciado al respecto, ¿no? En general dicen que, digamos, los pocos que han hablado dicen que es una ley muy importante y que hay que revisarla con todo cuidado. Nadie ha dicho, así públicamente, hay que quitarle esto a la ley, hay que poner... Entonces me parece un poquito aventurado juzgar sobre qué van a hacer los diputados cuando ni siquiera se ha abierto formalmente la discusión en la Cámara de Diputados. Las prácticas anticompetitivas en México son resultado de una cultura, digamos, de hacer negocios incluso,
no solamente desde el poder económico, sino bajo el amparo incluso del poder político en sus diferentes formulaciones. Incluso usted ayer dijo que hay estructuras que hacen que las empresas y los mercados funcionen así, dijo en la conferencia de prensa. ¿Cómo responder ante las presiones políticas que seguramente se van a presentar en esta nueva Comisión Federal de Competencia Económica? Que están perfectamente asociadas con los grandes intereses económicos que regulan que están presentes en los mercados. Los legisladores y también el Ejecutivo Federal, justamente al tener claro este problema de presión política, crearon al Instituto Autónomo, y de hecho la existencia en general de los autónomos, Banco de México, INEGI, el IFE, nosotros, el IFETEL, tiene que ver justamente con que se entiende que hay decisiones que tienen que ser técnicas y que tienen que estar lo más alejado posible de lo político para que tomen esas decisiones. Entonces, un primer paso para salvaguardar esta presión política, pues es el habernos creado como un órgano autónomo. Y luego, en lo personal, pues cuando yo tenga dudas, me voy a ir a leer la ley y a lo que diga la ley. Tiene COFESE y también sus comisionados la armadura necesaria para resistir estas presiones. Pues todos los comisionados emanamos de un proceso, que ya habíamos platicado, muy duro de selección. Y no solo vieron nuestras capacidades técnicas, sino también se metieron a nuestras cuentas, si habíamos pagado impuestos, qué habíamos hecho en el pasado, qué artículos o qué cosas habíamos dicho en otros medios, libros que hayamos escrito, artículos. O sea, no nomás nos revisaron, digamos, en la forma técnica, sino también creo yo que de alguna manera revisaron quiénes somos, qué pensamos, de dónde venimos, qué queremos, sí, digamos, cuidando un poquito o un muchito, pues nuestra fortaleza interna, ¿no? De hecho, cuando a mí me entrevistaron para este trabajo, me decían, ¿y por qué vamos a confiar en ti? Y yo les decía, bueno, pues yo porque soy una mujer de una sola pieza. Y yo sí soy una mujer de una sola pieza y estoy 100% segura que los comisionados que me acompañan en este esfuerzo son gente de una sola pieza. Entonces eso por un lado. Y el haber hecho todo este proceso de selección, yo creo que sí ayuda a escoger gentes que sean todas de una sola pieza. Eso por un lado. Luego, además, cuando nosotros los comisionados llegamos a la comisión, decidimos cosas sencillas pero que son fundamentales, como por ejemplo que nunca vemos a un agente económico solos. Y nos dicen, y es que no los ven porque no se confían entre ustedes. No, claro que nos confiamos en nosotros. Lo que pasa es que los agentes económicos a veces manejan información asimétrica con los comisionados. Nos analizan qué somos, qué nos gusta, cómo vemos las cosas, y en base a eso vienen a darnos alegatos de oreja. Entonces ahí le pusimos un alto. Entonces lo que oye uno, oyen todos. Eso también me parece fundamental para que todos tomemos las decisiones que haya que tomar con base en la misma información. Perdón, y necesito preguntarlo. ¿No es lo mismo estar en la academia o en la asesoría que enfrentarse a estos poderes? No. Claro. ¿Eso está claro? Sí. Para los comisionados, sí, y para Alejandra Palacios. Claro. Por eso pregunto por la armadura en todos los aspectos. Yo creo que una parte tiene que ver, parte tiene que ver con el pasado de cada uno de nosotros, que es impecable. Luego otra parte tiene que ver con controles que nosotros mismos nos imponemos para no fallar, que es un ejemplo, por ejemplo, es claramente no ver a ningún agente económico solo. Luego otras tienen que ver con cuestiones que van a venir en la ley. Por ejemplo, la ley es clarísima, si usamos información confidencial para beneficio propio, nos pueden someter a juicio político, que es muy fuerte, ¿no? También, si hay un caso que tenemos que analizar en el cual de alguna manera tenemos interés directo o indirecto, nos tenemos que excusar de la votación. También en el sentido de que hay mecanismos legales que nos protegen. Y otra cosa también es lo que somos.
Y eso, pues eso te lo digo yo sí soy una mujer de una sola pieza. Y también meto mi mano al fuego por mis colegas comisionados, que también son gentes de una sola pieza. Entonces, entre lo que viene en la ley, los comportamientos internos que tengamos nosotros y cómo somos, pues eso es lo que nos da la protección para tomar las decisiones en base de evidencia técnica. Hay unas altísimas expectativas sobre esta comisión. Y ustedes en el plan estratégico así lo mencionan como una amenaza en su análisis FODA. Expectativas sobredimensionadas, dicen, por las nuevas atribuciones constitucionales. Lo vemos como amenaza en el sentido de que los análisis de competencia toman tiempo, necesariamente toman tiempo, las investigaciones llevan tiempo. Y a lo mejor se podría pensar que somos autónomos, nos dan una ley y al día siguiente ya estamos multando a quien quiera y como sea y por doquier, ¿no? Eso en la realidad no va a pasar, porque como somos una institución seria, las decisiones que tomamos a favor de la competencia llevan detrás procesos muy serios de investigación y análisis. Entonces, la expectativa fuerte sería en ese sentido, ¿no? O sea, que se pensara que se nombra 7 comisionados nuevos, se les da una ley nueva y al día siguiente ya en este país ya no hay monopolios. Digamos, ¿estas expectativas presionan también a los comisionados? Y en ese sentido pueden tornarse una amenaza nosotros estamos, en cuanto a sus resultados. Pues sí, no, o sea, nosotros estamos muy claros de esas expectativas y tan estamos claros de esas expectativas que nos amarramos las manos y hacemos un plan estratégico. O sea, nosotros queremos que nos califiquen en base a ese plan estratégico. Nosotros vemos que hay problemas importantes de competencia en ciertos sectores y ex ante los vamos a dar a conocer y vamos a fijar calendarios y vamos a analizar esos sectores. Ahora, es diferente decir que los vamos a analizar a decir que necesariamente los vamos a sancionar, porque primero uno tiene que hacer la investigación y luego es que si encuentra algo, sanciona, ¿no? Pero al menos estamos comprometidos, al menos, en hacer esos estudios serios en esos sectores que son fundamentales para la economía mexicana. Luego, de este plan estratégico se desprende un plan anual, que también prontísimamente vamos a dar a conocer, no nomás para que digamos, de aquí a los 4 años, nosotros recibimos una comisión así y queremos que sea asado. Para este año, aquí les van nuestros compromisos y al final del año que tengamos que dar cuentas, a esto nos comprometidos y sobre esto califíquenos. O sea, ese automecanismo de rendición de cuentas, yo creo que no existe mucho en la administración pública y es nuestra manera de obligarnos a entregar resultados. O sea, lo hacemos porque tenemos ganas de hacerlo bien y queremos entregar resultados. Y para no andar perdiéndonos en el bosque de por dónde sí o por dónde no, nos sentamos muy seriamente a planear y sobre eso vamos. ¿Está satisfecha Alejandra Palacios con el diseño institucional que a partir de la reforma y de la iniciativa de ley se planteó para COFECE? Sí. ¿O hay algún aspecto que pudiera mejorarse? Es un poco ahorita complicado opinar al respecto porque la iniciativa, digamos, la ley con la que voy a trabajar, o con la que vamos a trabajar acá en la comisión, es la ley que se publique finalmente algún día de estos en el Diario Oficial de la Federación. Lo que tenemos ahorita es un esbozo de lo que podría ser, pero probablemente algo cambiará en el transcurso que pasa entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero con la iniciativa que conocemos, yo creo que sí, la comisión puede trabajar muy bien. También implica un reto adicional porque va a haber que rehacer la estructura de la comisión y es que son muchas cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque por un lado está la expectativa de hacer cosas, por otro lado viene la ley, por otro lado esa ley tiene implicaciones sobre la organización interna de la comisión. A trabajar una nueva ley pues tiene sus retos porque, por ejemplo, ahora se fundamenta con respecto a leyes nuevas, algunos procedimientos van a cambiar. Gentes que hacían unas cosas ahora van a hacer otras, o sea, son muchos retos. O sea, sí, la comisión va a quedar mejor equipada, pero digamos es un reto rehacer la organización de la comisión. Ahora, eso no implica que no nos comprometamos a entregar resultados. Y por eso, a pesar de que no conocemos la ley con la que finalmente vamos a trabajar, a pesar de que todavía no tenemos clara la estructura orgánica, nos comprometemos a un plan estratégico y a un plan anual de trabajo. ¿Qué blindaje jurídico tienen los comisionados
esto me parece que es central, en lo personal, para resistir potenciales amenazas o situaciones que en el trabajo ordinario que realizan ustedes se pueden presentar y se han presentado en el pasado a organismos regulatorios como este. ¿Hay algún blindaje con el cual los comisionados se sientan protegidos jurídicamente para realizar su trabajo? O sea, un procedimiento especial de protección a los comisionados no hay. Pero pues mientras nosotros cumplamos nuestras labores conforme a derecho, pues no existe ese blindaje jurídico. O sea, como que a los comisionados nos tratan de una manera distinta, especial, como si tuviéramos algún fuero, como si fuéramos los legisladores. No eso no existe. No está contemplado tampoco. No ha existido. No es parte de la No ha discusión. existido en el pasado y en la iniciativa de ley no existe y tampoco creo que exista en el futuro. Alejandra? Pues yo creo que con hacer bien el trabajo. Somos 7. Digamos, poner a 7 de acuerdo para tomar una decisión contraria a lo que le conviene a los mercados y contraria a la competencia, me parece que se vuelve complicado para los agentes económicos. Con las reformas y con la iniciativa de ley, las sanciones han crecido de una manera importante y son sanciones que pueden llegar a sí, ahí hay una mala percepción. La reforma, el espíritu de cómo se vienen cobrando las sanciones a raíz de la reforma de 2011 es la misma. De 2006 es la misma. Las sanciones se toman en base a los ingresos de las empresas en la ley vigente y eso no va a cambiar con la nueva ley, a menos de que cambie la iniciativa, pero digamos, suponiendo la iniciativa que conocemos. Luego, las sanciones por prácticas relativas, que pueden llegar a ser hasta el máximo de 8% de los ingresos de las empresas, así está en la iniciativa de ley, así está en la ley vigente. 10% para absolutas, como máximo sobre ingresos, así está en la iniciativa de ley, así está en la ley vigente. Luego, quien cobra las multas y el destino de las multas tampoco cambia, porque ahora nos ayuda el SAT a cobrarlas y el dinero de las multas se va a la Tesorería General de la Federación y ese dinero no entra a la comisión, eso tampoco cambia. Y luego los agravantes y los atenuantes tampoco cambian. Lo que tiene la ley son 3 nuevas sanciones distintas a estas que ya te platicaba. Una tiene que ver con inhabilitar a los servidores públicos hasta por 5 años cuando realizan prácticas absolutas. Una práctica absoluta es cuando 2 empresas acuerdan, ya sea fijar precios o dividirse mercados o restringir cantidades. Y no hay peor práctica en términos de competencia que esa. Y en México y en todas las partes del mundo se sanciona con la máxima severidad. Entonces, lo que hacía falta en la legislación mexicana era justamente incluir esta inhabilitación y se incluyó. Luego, la siguiente sanción tiene que ver con que cuando haces prácticas absolutas, que es la más castigada de todas las prácticas, te puedes ir a la cárcel en vez de 3 a 10 años, entre 5 y 10 años. Y eso responde, a nuestro juicio, la reforma constitucional mandata, en uno de los transitorios de la reforma constitucional, mandata revisar los tipos penales. Entonces, esa que pasó de 3 a 5 responde a ese transitorio. Y la otra sanción tiene que ver con un nuevo procedimiento que no existe en la ley, que es el de la eliminación de barreras a la entrada, que la sanción ni siquiera es sanción, más bien son maneras de arreglar el mercado, que puede ser desde imponer una regulación hasta la desincorporación de activos. Ayer en la conferencia de prensa también dijo que hay textos de la iniciativa de ley que pueden mejorar. ¿A qué se refiere? Bueno, como te decía, el espíritu de la ley nos gusta, nos parece que
lo que se reformó en la Constitución se ve bien reflejado en la ley. Ahora, como todo, algunos textos pueden redactarse mejor. Por decir algo. ¿Alguno en particular? Sí, por darte un ejemplo. Hay un artículo que regula el contacto entre los comisionados y los agentes económicos, ¿no? Cuando te sientes a platicar. Y ese artículo ahorita lo que dice es que se graba y esa grabación se guarda porque si algún día a algún comisionado se le encontrara que con esa información tomó decisiones no correctas, digamos, lo podrían llevar a juicio político. Y entonces esa grabación es importante para que el Senado, que es quien nos hace juicio, escuche la conversación. Como está ahorita redactado el artículo, se pudiera entender que esa grabación también forma parte del expediente. Y esa grabación más bien es un mecanismo de control, no debe ser parte del expediente. Y yo creo que así lo entendemos todos. Entonces, por ejemplo, ahí se puede mejorar la redacción para que quede claro que es un mecanismo de control, no parte del expediente. Porque de hecho los comisionados no podemos ser parte del expediente porque somos jueces, ¿no? Somos la última decisión. Cuestiones así que se pueden mejorar. Y que en todo caso ustedes harán alguna labor para que se mejore. Sí, por supuesto. Por último, para ir terminando, ¿qué piensa de la concentración del mercado de la energía en México? Pues pienso que la reforma constitucional es más que bienvenida. Yo creo que desde la reforma ya queda claro que en algunos aspectos la Comisión no va a tener injerencia, que son los sectores estratégicos, que es, por ejemplo, exploración de petróleo, porque quedó como sector estratégico. Y de todo lo demás, antes de pronunciarnos, sería importante conocer las leyes secundarias, ¿no? Para saber cómo se están imaginando que se podría ver el sector en algunos años, ¿no? Supongo que habrá un periodo de transición y para la Comisión será importante cuidar que durante este periodo de transición y sobre todo acabando el periodo de transición se llegue a la visión, ¿no? O sea, yo creo que se tiene una visión de qué se quiere llegar y nosotros seremos coadyuvantes a que se llegue a esa visión, pero cómo exactamente y cuándo vamos a intervenir, pues eso yo creo que está todavía un poco suelto y ya veremos cómo vienen las leyes secundarias. Por ejemplo, el mercado de las gasolinas, que no quedó, digamos, dentro de este sector estratégico, por lo menos no en la reforma constitucional, y es un mercado donde... No es un sector. Si no está en la Constitución, no es un sector estratégico. Y vemos a todas las gasolineras pintadas de verde en el país, ¿no? Supongo que esto para una comisión como esta, que procura la competencia económica, es un tema. Un sector en donde naturalmente podríamos ver competencia relativamente pronto, pues es el sector de las gasolinas. Ahora, yo no sé, y no sé porque nadie me lo ha dicho, no es porque no te quiera decir, sino porque nadie me lo ha dicho, si se va a permitir competencia luego, o a los 6 meses, o a los años, o a los 3 años. Hay una complejidad en el sector de las gasolinas, que es que el precio, pues es un precio regulado, ¿no? Y tiene un subsidio importante. Y entonces, si lo liberas, ¿quién se queda con ese subsidio? ¿Quién lo paga? O sea, hay una cuestión técnica un poco más compleja que nomás decir, ya, se abrió la competencia al mercado. Entonces, yo ahí sí soy cuidadosa porque depende cómo vengan las leyes secundarias, lo que vamos a poder... O sea, cuando leamos las leyes vamos a saber qué es lo que están pensando o cómo se debería de ver ese sector o esos distintos sectores, porque son varios segmentos de la cadena, en el mediano y en el largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandra Palacios, por esta entrevista. Gracias.